Viajamos atrás en el tiempo unos 2000 años, al corazón de Roma en el año 27 a.C. El aire huele a incienso barato mezclado con vino derramado y sudor. Bajo el resplandor tembloroso de lámparas de aceite, en las callejuelas del barrio Subura, existía una industria que movía más dinero que muchos negocios respetables del imperio. Pero lo que los arqueólogos descubrieron en las ruinas de estos lugares hace apenas unas décadas, cambió completamente todo lo que creíamos saber sobre la prostitución romana. Y créeme cuando te digo que la realidad era mucho más compleja, más brutal y más organizada de lo que cualquier película se ha atrevido a mostrar. Porque mientras Hollywood nos vende imágenes romantizadas de cortesanas elegantes reclinadas en divanes de seda, la verdad arqueológica cuenta una historia muy diferente. Una historia de jerarquías despiadadas, de regulaciones estatales sorprendentemente detalladas, y de condiciones que hacían que la diferencia entre una trabajadora de élite y una esclava de lupanar fuera literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos en la Roma de Augusto recién proclamado primer emperador. La ciudad tiene casi 1 millón de habitantes, y los registros históricos revelan algo que te va a dejar helado. Se estima que había entre 30.000 y 50.000 personas dedicadas al comercio sexual en la ciudad. No estamos hablando de una actividad marginal. Estamos hablando de una industria masiva, regulada, taxada por el Estado y completamente integrada en el tejido social romano. Imagina que caminas por las calles empedradas de Subura al caer la tarde. A tu alrededor, edificios de apartamentos de varios pisos, las famosas ínsulas, se alzan precariamente. En las plantas bajas, identificas los lupanares por un detalle inconfundible: un falo de piedra tallado sobre la entrada, a veces acompañado de una lámpara encendida. Estos símbolos no eran sutiles. Eran anuncios publicitarios directos en una sociedad donde la mayoría de la población era analfabeta. Pero aquí es donde las cosas se vuelven fascinantes y perturbadoras a la vez. Porque no todos los establecimientos eran iguales, ni remotamente. La prostitución romana operaba en una jerarquía tan estricta y estratificada como la misma sociedad romana. En la cúspide estaban las delicatae, mujeres educadas, a menudo libertas, que atendían exclusivamente a la élite romana. Estas mujeres vivían en domus privadas, casas elegantes en barrios respetables. Podían leer, escribir, tocar instrumentos musicales, recitar poesía. Sus clientes eran senadores, comerciantes ricos, oficiales militares de alto rango. Una noche con una delicata podía costar el equivalente al salario mensual de un trabajador promedio, a veces más. Ellas elegían a sus clientes, negociaban sus términos, y aunque socialmente estigmatizadas, mantenían cierto grado de autonomía y acumulaban fortunas considerables. Luego estaban las meretrices de rango medio. Trabajaban en establecimientos más modestos pero todavía decentes. Atendían a comerciantes, artesanos prósperos, soldados con dinero. Cobraban entre 2 y 8 haces por servicio, aproximadamente el precio de una hogaza de pan o un vaso de vino. Algunas eran libertas que habían comprado su libertad precisamente con este trabajo. Otras eran mujeres libres empobrecidas que no veían otra opción económica. Pero en el fondo de esta pirámide, en los lupanares del Subura y del puerto de Ostia, existía un infierno que los romanos respetables preferían no ver. Aquí trabajaban las lupae, llamadas así porque sus gemidos nocturnos supuestamente sonaban como aullidos de lobos. Estas mujeres, en su mayoría esclavas, atendían en cuchitriles de 2 por 3 metros, con solo una cama de piedra cubierta por un delgado colchón de paja, sin ventanas, sin ventilación. El hedor a fluidos corporales, aceite rancio y humanidad comprimida era nauseabundo. Y aquí viene algo que te va a perturbar profundamente. Los registros de Pompeya, preservados por la erupción del Vesuvo en el año 79 d.C., nos dan cifras concretas. En el lupanar más famoso de Pompeya, había 7 habitaciones. 7 mujeres trabajaban allí simultáneamente. Los grafitis en las paredes, escritos por clientes, mencionan servicios que costaban entre 1 y 2 haces. Por ese precio, el equivalente a medio litro de vino barato, un hombre podía comprar el cuerpo de una esclava durante 15 minutos. Ahora bien, hagamos las matemáticas que los historiadores han reconstruido. Un lupanar promedio operaba desde el mediodía hasta la medianoche. Una esclava en ese nivel atendía entre 30 y 40 clientes por jornada, por día. 30 a 40 hombres diferentes. En una habitación sin puerta, solo con una cortina de tela, los clientes hacían fila afuera, esperando su turno mientras escuchaban lo que sucedía adentro. Pero antes de que lleguemos a la parte más impactante de todo esto,
Necesitas entender cómo el Estado romano regulaba esta industria, porque a diferencia de lo que podrías pensar, Roma no solo toleraba la prostitución, la administraba activamente. Toda persona que se dedicaba al comercio sexual debía registrarse ante los ediles, los magistrados encargados de la moral pública. Sí, leíste bien. Los encargados de la moral pública también administraban los burdeles. Una vez registradas, estas mujeres recibían una licencia, la licentia stupri, y debían pagar impuestos regulares al Estado. El dinero recaudado iba directamente a las arcas imperiales, financiando desde acueductos hasta campañas militares. Las regulaciones eran sorprendentemente específicas. Las prostitutas registradas debían vestir togas oscuras, generalmente marrones o negras, en lugar de las estolas blancas que usaban las mujeres respetables. Debían teñirse el cabello de rubio o rojo, colores considerados vulgares. No podían cubrirse completamente la cabeza en público. Estas marcas visuales servían para identificarlas instantáneamente en las calles. Y aquí está lo verdaderamente retorcido del sistema. Una vez que una mujer se registraba como prostituta, era prácticamente imposible borrar ese estigma. Incluso si compraba su libertad, incluso si se retiraba, incluso si se casaba, legalmente seguía siendo considerada una meretrix. Sus hijos nacían con ese estigma. No podían casarse con ciudadanos de ciertas clases. El registro era permanente, una marca social indeleble. Ahora bien, ¿recuerdas que mencioné que había algo más perturbador que aún no te había contado? Aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. En el año 19 de Cristo, durante el reinado de Tiberio, el Senado tuvo que aprobar una ley específica que prohibía a las mujeres de clase senatorial registrarse como prostitutas. Sí, tuvieron que hacer una ley, porque estaba sucediendo. Mujeres de la élite romana, para evitar matrimonios forzados o por escándalo personal, se registraban voluntariamente como meretrices porque eso las liberaba legalmente de ciertas obligaciones sociales. El caso más famoso fue el de Vistilia, hija de un pretor. En el año 19 de Cristo, ella públicamente se registró como prostituta ante los ediles para poder divorciarse de su marido sin consecuencias patrimoniales. El Senado quedó tan escandalizado que no solo crearon la ley prohibitoria, sino que exiliaron a Vistilia a la isla de Serifos. Su caso quedó registrado en los anales de Tácito como un ejemplo de la corrupción moral de la época. Pero volvamos a los lupanares físicos porque los descubrimientos arqueológicos nos revelan detalles que ningún texto antiguo menciona. En Pompeya, el lupanar principal tenía paredes cubiertas de frescos explícitos. No eran decoración erótica, eran un menú visual. Cada pintura mostraba una posición o servicio diferente. Los clientes, muchos de ellos analfabetos, simplemente señalaban lo que querían. Algunos frescos muestran prácticas que, bueno, digamos que demuestran que los romanos eran bastante creativos en ese aspecto. Perdón por la interrupción, tenía algo en la garganta. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, los grafitis. Las paredes de estos lugares están cubiertas de grafitis escritos tanto por clientes como por las propias trabajadoras. Y aquí es donde la historia se vuelve dolorosamente humana. Hay inscripciones que dicen, aquí estuve con Atice por 2 haces. Otras dicen, Félix hizo bien su trabajo. Pero también hay otras, escritas con caligrafía más tosca, que simplemente dicen, Primigenia estuvo aquí y lloró por su hogar. Ese último tipo de grafiti rompe el corazón, porque te recuerda que detrás de todo este sistema comercial había personas reales, muchas de ellas arrancadas de sus hogares por guerras, vendidas como esclavas, y terminando en habitaciones de 2 metros cuadrados, sin más opción que sobrevivir un día a la vez. Ahora bien, aquí viene un detalle que mucha gente desconoce sobre los clientes. No eran solo hombres solteros o soldados. Los hombres casados romanos visitaban lupanares con total normalidad. De hecho, se consideraba socialmente aceptable, incluso saludable. Los moralistas romanos como Catón el Viejo supuestamente elogiaban a los jóvenes que visitaban prostitutas en lugar de seducir a esposas de otros hombres, porque eso evitaba adulterios que podían terminar en venganzas y asesinatos. La hipocresía era monumental. Un hombre romano podía divorciar a su esposa si ella le era infiel, pero él podía visitar un lupanar 3 veces por semana sin que nadie pestañeara. Una mujer respetable que pisara un burdel sería socialmente destruida. Un senador que lo hiciera simplemente estaba satisfaciendo necesidades naturales. Pero había otra categoría de establecimientos que aún no hemos tocado, y estos eran quizás los más hipócritas de todos: las termas y las tabernae, los baños públicos y las tabernas. Oficialmente,
Estos lugares no eran burdeles. Oficialmente, eran negocios legítimos donde la gente se bañaba o bebía vino. Pero en la práctica, muchos operaban prostitución encubierta. Las esclavas que trabajaban en los baños, llamadas balneatrices, supuestamente solo daban masajes y ayudaban a los clientes a bañarse. Pero los textos satíricos de Marcial y Juvenal dejan claro que ofrecían servicios adicionales en las habitaciones traseras. Lo mismo con las camareras de las tabernas, las copae. Servían vino, servían comida, y por un precio extra, servían compañía en los cuartos del segundo piso. Estos establecimientos operaban en una zona gris legal. No pagaban los impuestos específicos de los lupanares. Las mujeres no estaban oficialmente registradas como prostitutas, pero todos sabían lo que realmente sucedía allí. Era prostitución con una fachada de respetabilidad comercial. Y aquí viene algo que los arqueólogos descubrieron que cambió nuestra comprensión de toda esta industria. En excavaciones recientes en Ostia, el puerto de Roma, encontraron contratos escritos en tablillas de cera, contratos entre dueños de lupanares y sus esclavas. Algunos de estos contratos establecían que después de un cierto número de años de servicio, normalmente entre 5 y 7, la esclava sería liberada. Era una promesa de libertad a cambio de trabajo. Suena casi humano, ¿verdad? Hasta que lees las cláusulas adicionales. Si la esclava se enfermaba, el tiempo no contaba. Si quedaba embarazada, el tiempo no contaba. Si el dueño consideraba que no había trabajado suficientemente bien, podía extender el plazo. Muchas mujeres nunca llegaban a ver ese día de libertad. Morían antes, de enfermedades venéreas no tratadas, de infecciones, de abortos mal hechos, o simplemente de agotamiento. La expectativa de vida de una prostituta esclava en un lupanar de bajo nivel era brutalmente corta. Los estudios de restos óseos en cementerios de pobres muestran que muchas morían entre los 20 y 30 años. Sus esqueletos muestran signos de desnutrición crónica, enfermedades óseas y, en muchos casos, fracturas mal curadas, probablemente de violencia de clientes. Ahora, hablemos de algo que los moralistas romanos criticaban constantemente, pero que nunca lograron erradicar: los niños en los burdeles. Porque sí, había prostitución infantil en Roma, y era devastadoramente común. Los niños esclavos, tanto niñas como niños, eran vendidos a lupanares. La edad de inicio era a menudo alrededor de los 12 o 13 años, a veces incluso antes. Los textos legales romanos mencionan esto tangencialmente. Hay leyes que intentan regular la edad mínima, pero la realidad es que estas leyes raramente se aplicaban. Los niños esclavos no tenían protección legal real. Eran propiedad, y como propiedad, sus dueños podían hacer con ellos lo que quisieran. Este es quizás el aspecto más oscuro de todo el sistema, y es importante mencionarlo porque si idealizamos la prostitución romana, si la pintamos como un negocio donde todas eran cortesanas independientes y empoderadas, estamos borrando el sufrimiento real de miles de personas, incluyendo niños, que no tuvieron absolutamente ninguna elección en sus destinos. Pero regresemos brevemente a las delicatae, las cortesanas de élite, porque su historia también es reveladora de las contradicciones romanas. Algunas de estas mujeres acumularon fortunas impresionantes. Hay registros de cortesanas que poseían propiedades, que prestaban dinero con intereses, que financiaban negocios. Una cortesana llamada Acme, liberta de origen griego, aparece en documentos como prestamista que financiaba a comerciantes de grano. Otra, Citeria, fue la amante del cónsul Marco Antonio antes de que conociera a Cleopatra. Ella asistía a banquetes con él, viajaba en su litera, y fue tratada públicamente casi como una esposa, aunque legalmente nunca podría hacerlo. Estas mujeres vivían en una paradoja constante. Podían ser ricas, pero nunca respetables. Podían influir en políticos poderosos en privado, pero nunca tener voz pública. Podían comprar su libertad y la de otros, pero nunca limpiar el estigma de su licentia stupri. Y aquí está lo que realmente te va a hacer reflexionar sobre todo esto. El sistema romano de prostitución no era un accidente ni una aberración. Era una consecuencia directa de una sociedad construida sobre esclavitud masiva, patriarcado absoluto, y una visión del cuerpo humano como mercancía. Los mismos senadores que regulaban los burdeles y cobraban impuestos de ellos, también daban discursos pomposos sobre la virtus romana, sobre la dignidad y la moralidad tradicional. Los arqueólogos han calculado que en el apogeo del imperio, aproximadamente entre el 27 a.C. y el 200 d.C., el comercio sexual generaba ingresos fiscales equivalentes al 5% del presupuesto estatal de la ciudad de Roma. 5%.
El imperio estaba literalmente financiado en parte por la venta de cuerpos humanos. Cuando el cristianismo comenzó a ganar influencia en el siglo IV, los burdeles no desaparecieron inmediatamente. De hecho, muchos continuaron operando durante siglos más, solo que con más discreción. Lo que cambió fue el discurso. Ahora se hablaba de redimir a las prostitutas, de salvar sus almas. Pero las condiciones materiales, la pobreza que empujaba a las mujeres a ese trabajo, la esclavitud que no les daba elección, eso permaneció. Y si pensamos que esto es solo historia antigua, algo completamente ajeno a nuestro mundo moderno, estamos cerrando los ojos. Las mismas dinámicas, pobreza extrema, falta de opciones, estigma social, explotación de los más vulnerables, siguen existiendo hoy en diferentes formas. Los nombres cambian, las leyes cambian, pero la desesperación humana y la voluntad de otros de lucrarse de ella, eso parece ser una constante a través de los milenios. Los lupanares de Roma ya no existen. Sus paredes de piedra están en ruinas o enterradas bajo metros de tierra y siglos de construcción. Pero las preguntas que nos plantean siguen siendo dolorosamente relevantes. ¿Cuánto de nuestra sociedad está construido sobre la explotación invisible de los más vulnerables? ¿Cuánto de nuestro confort depende de no mirar demasiado de cerca a quién pagamos y por qué? Roma nunca respondió esas preguntas. Solo las enterró bajo capas de retórica moral mientras seguía cobrando sus impuestos sobre la carne humana. Y 2000 años después, sus ruinas nos obligan a preguntarnos si realmente hemos cambiado tanto como nos gusta creer.